Cristo viene. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación. Se siente
aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame. Soy un milagro. Úsame. Yo quiero servirte. Vamos, dígale, úsame. Úsame. Soy un milagro. Úsame. Yo quiero servirte. Aquello que parecía imposible. Cristo viene. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. ¿Cuántos son un milagro? Gloria a Dios. Vamos, bendígale, alábele. Vamos, dígalo, ayer y hoy. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder. Es el mismo amor, ayer y hoy. Es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Solo la iglesia lo dice. Ayer y hoy. Vamos, que se escuche. Es el mismo Dios. Es el mismo poder. Es el mismo amor, ayer y hoy. Es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo. Vamos por última vez. Ayer y hoy. Ayer y hoy es el mismo Gloria a su nombre.
Un aplauso fuerte para él, para él. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios el poder tener esta oportunidad de estar detrás de estos micrófonos para poder una vez más salir al aire con este programa que usted ya conoce acá en Radio Cristo Viene, que es su programa de regreso a la fuente. Así es que estamos contentos, alegres, siendo fin de semana, día sábado, ya casi domingo, ya a 40 minutos del domingo. Pero creemos de que independientemente de la hora, sea tarde, temprano, sea una hora adecuada, creo que siempre Dios tiene algo que decirnos, siempre hay algo de parte de Dios para nuestras vidas. Creo que la necesidad en la cual Dios se mueve a favor de los suyos. Por eso es que, queridos hermanos, a esta hora siempre es bueno poder escuchar la palabra de Dios. Así es que les queremos invitar a permanecer en sintonía junto con nosotros para poder tratar un tema como siempre lo hacemos junto a nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Carlos, que en este momento no se encuentra con nosotros, pero que sin duda siempre estamos tocando temas que vayan llevándonos hasta el punto de conocer más al Señor por intermedio de este conocimiento que hace bien, si lo sabemos utilizar y si lo sabemos llevar, en este caso con un conocimiento claro, para que vamos conociendo la Escritura. Así que, querido hermano, se encuentra nuestro hermano Oscar junto a nosotros, el cual le estará saludando. Mi hermano Oscar, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano oyente, a cada uno de ustedes ricas bendiciones, dándole primeramente de nada las gracias a nuestro Dios, que nos permite una vez más estar detrás de estos medios de comunicación, con el solo propósito, como decía mi hermano Rodrigo, compartir lo que por gracia Dios nos ha dado, por gracia tenemos que entregar. Por lo tanto, mi hermano, nos hacemos partícipe a usted que está escuchando, que pueda estarnos llamando y pueda compartir con nosotros, ya que es maravilloso saber que hay hermanos que están compartiendo y están a través de estos medios de comunicación con un solo sentir, un solo ánimo de poder aprender de la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, mi hermano amado, lo invitamos, tómese de esta bendición y estése llamándonos. Cualquier duda, cualquier consulta, mi hermano amado, o alguna inquietud en su corazón, no dude. Llámenos. Para eso estamos, para servirle, para compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que este programa sea solamente para este Dios maravilloso, mi hermano Rodrigo. Amén, hermanos. Vamos a orar, amén, para poder, antes de empezar el tema que el día de hoy queremos compartir junto a ustedes, queremos encomendar nuestras vidas a Dios, aquel que tiene la capacidad de poder dar al hombre sabiduría en abundancia, Amén. de poder revelar aquello que está en el corazón, de poder saciar la necesidad de aquel que está hambriento, la sed de aquel que está sediento. Aleluya. Así es que vamos a clamar al nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre, el cual puede socorrer, querido hermano, su necesidad. Amigo, quizás primera vez que sintoniza la radio, pero creemos de que Dios puede en esta hora socorrer su necesidad. Amén. No siempre Gracias. nuestras necesidades son con respecto a lo que habemos de vestir, con respecto a lo que hemos de comer, sino que hay muchas circunstancias y necesidades que están dentro del alma, Aleluya. que están dentro del Así. corazón. Hemos conocido gente que de pronto lo ha tenido todo, pero no tiene el deseo de vivir a pesar Amén. de que lo tiene todo, porque el hecho de estar vacío internamente es algo terrible cuando la persona se deja dominar por la depresión, cuando Amén. se deja dominar por deseos como estos. Así es que vamos delante de Dios,
a elevar una oración, así es que le pedimos también que usted pueda clamar a Dios y expresarle su necesidad. Amén. Así es que le decimos, Padre, Aleluya. en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Solo a usted. Muchas gracias porque podemos estar delante de ti, Señor, hoy como hijos, de lo cual no tenemos de qué avergonzarnos, Amén. Así es, bendito Dios. eterno Dios, sino que tú has querido llamar en estos tiempos a hombres, a mujeres, Señor, que sin duda no existen méritos personales, no existen méritos en particular de cada uno de nosotros que hubiesen convencido, que te hubiesen convencido a ti para tomar una determinación buena en cuanto a nosotros, sino que entendemos de que ha sido solo tu abundante gracia Gracias. la que te ha llevado a tomar buenas decisiones con respecto a nuestras vidas, la cual bendición, eterno Dios, ha beneficiado nuestra familia, ha beneficiado nuestras vidas. Podemos, amado Dios, de pronto llegar a nuestro hogar y tener el alimento de cada día. Podemos llegar a nuestros hogares, Padre bueno, y no solo el alimento, sino que de pronto mucho más que el alimento. Tenemos, Señor, tantas cosas que tú nos has dado. Como hombre y mujer agradecido en esta hora delante de ti estamos, implorando solo una cosa, Padre bueno, es que tu palabra una vez más se haga presente en nuestras vidas, en que tu palabra una vez más hable como siempre lo hace, con autoridad, para poder, amado Dios, una vez más ordenar nuestras vidas, consolar nuestras vidas, de acuerdo a tu voluntad sea todo hecho, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te agradecemos por todo tu bien que has traído a nuestras vidas. Así es que, Padre, muchas gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén, mi hermano. Bien, vamos a ir a una alabanza antes de iniciar, Amén. iniciar nuestro Santos. tema, el cual vamos a dar el texto para que usted pueda ya saber de qué se trata todo esto en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9. Allí hay una palabra que de pronto también es muy concurrida en cuanto a poder llevarla a polémica, por cuanto no se tiene de pronto la capacidad de interpretarla de una forma correcta, y es que se termina también haciendo interpretaciones erróneas, las cuales de pronto dañan una congregación, dañan la vida de un hombre, la vida de un hermano. Así es que, querido hermano, en esta hora queremos tocar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Así es que vamos a una alabanza y ya volvemos con el tema de la noche de hoy. Cristo viene.
Bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa de Regreso a la Fuente. Tenemos el día de hoy un tema en especial, el cual queremos tratar, ¿no es cierto? Dijimos que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 9. Le damos lectura inmediatamente al texto de la palabra de Dios. Y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así es que estos dos textos vamos a tomar para poder iniciar el tema del día de hoy. Así es que una de las cosas que me llama la atención, mi hermano Oscar, hermano que está usted en su casa escuchando, es que precisamente la palabra de Dios con respecto a este texto no habla con respecto en sí a que la persona en sí no peque, o bien el que conoce a Dios no peca con respecto a que desde el momento en que Cristo se manifiesta en su vida, esta persona nunca va a cometer un pecado. Y siempre lo decimos porque, ¿qué nos dice la Escritura? Que ahí en el libro de Santiago, que incluso aún de hecho y de palabra nosotros pecamos. Amén.
Por lo tanto, cuando nosotros examinamos y vemos bien este texto, la Escritura nos habla con respecto a una práctica de pecado. Y una práctica de pecado es muy distinto en que alguien en algún momento de pronto pueda ser por ignorancia o pueda ser incluso probablemente conociendo, pero no se vuelve en una práctica. Entonces es muy distinto aquel que tiene una práctica del pecado, porque tener una práctica deja en evidencia muchas cosas. Por ejemplo, practicar un pecado deja en evidencia de que la persona, en este caso, poco le importa lo que Dios diga. Y no tan solamente poco le importa lo que Dios diga, sino que está envanecido en su razonamiento y en su forma de pensar a tal punto que ni aún le interesa la consecuencia que pueda tener el pecado que practica. Amén. Por lo tanto, desafía a Dios, se forma una rebelión en contra de Dios, de poder decir a Dios, no me importa lo que tú pienses. De pronto así el hombre actúa en su forma de actuar. Amén. En decirle a Dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo de pronto mucha gente que puede estar dentro de las filas del Evangelio, que yo le digo sinceramente que no significa de que porque existan 3 millones de pueblo cristiano en Chile significa de que todos ellos verdaderamente sean los que busquen a Dios, porque estamos hablando siempre de los porcentajes más bajos, de los que buscan a Dios. Tan solamente enfoquémonos en una congregación, digámoslo así, de un 100%, pongámonos en un caso de que son 100 hermanos, de por sí siempre es la parte mínima, digamos los 10, 15, son los que verdaderamente tienen un compromiso con Dios y con la palabra. Amén, así es mi Dios. De los que buscan sinceramente a Dios y que se esfuerzan y que se entregan y que dan parte de sí, de su vida, a favor de la obra de Dios. Amén. Entonces en ese aspecto también nosotros podemos verlo reflejado también en algo a nivel nacional, en algo a nivel mundial. Por lo tanto, nos damos cuenta de que también en todo este círculo cristiano que existe, también hay mucha gente que no conoce a Dios y que tiene el pecado como práctica en su vida. Y que a pesar de que pueden asistir a una congregación y pueden incluso ir a un lugar como tal, una congregación, levantar sus manos, puedan de pronto tener un momento en donde quizás hasta lloren, quizás a lo mejor hasta se sientan conmovidos con la palabra y lloren, pero en sus vidas nunca se produce el arrepentimiento. Amén. Así es, mi Dios. ¿Logra entender? Nunca se produce el arrepentimiento y siguen en sus prácticas rebelándose en contra de Dios, en sus prácticas de pecado. Si hay una de las cualidades que el Hijo de Dios cuando comete una falta, un pecado delante de Dios, le duele. Amén. Le duele a tal punto que no lo volvería a hacer. Le duele a tal punto que no lo haría. Amén. Por causa de no perder esa relación que tiene con Dios, por causa de dañar esa intimidad, esa preciosa comunión que tiene con Dios. Amén. Por lo tanto, la práctica de pecado en un hijo de Dios no va de la mano con un verdadero creyente. La práctica del pecado, hay uno que es mentiroso desde el principio y hay uno que practica el pecado desde el comienzo, que es Satanás, el diablo. Amén. Por lo tanto, él es el padre de toda mentira, es engañador desde el momento en que fue arrojado, en que fue quitado. Entonces vamos comprendiendo esto, que nosotros no podemos de pronto sentirnos mal porque entendemos de que somos personas que tenemos tantas faltas, de que tenemos de pronto tantas cosas que aún nos quedan. Y pareciera que al encontrarnos con estos textos nos encontramos de pronto como con una roca que en la cual el hombre choca y como que se desarmara entero. Es como que de pronto pareciera como que Juan, en vez de abrir una puerta, la terminara achicando, pero en realidad nosotros comprendamos esto, que en ningún momento la palabra de Dios ha dicho de que el hombre tenga la capacidad de poder vivir una vida en la cual no falle, en la cual no peque. El hombre siempre va a estar ligado a la torpeza de su carne.
a la torpeza de su cuerpo, a la torpeza de su mente, de sus pensamientos y de su corazón. Siempre va a estar ligado, pero quizás Dios en el tiempo al hombre lo va perfeccionando, lo va cambiando, va quitando cosas de las cuales en algún momento estuvieron en él y después ya no están. Amén. Pero siempre van quedando en nuestras vidas cosas en las cuales Dios está trabajando. Por eso que nosotros no podemos decir que el Hijo de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios no practica el pecado, no Amén. tiene una práctica. Nosotros de pronto hemos tenido casos, digámoslo así, un caso, póngale un caso de pronto a alguien que cae en un pecado, y de pronto cae en un pecado, el pecado quizás muchos se escandalicen por causa de su pecado, pero quizás este hermano se volvió delante de Dios, se volvió con su familia, se volvió con los que corresponde, con sus hermanos, pidió perdón. ¿Por qué? Porque se dio cuenta del error que había cometido y de la gran falta la cual había hecho a Dios y a la iglesia. Amén. Por lo tanto, pide perdón y nunca más vuelve a cometer ese pecado. Por lo tanto, ese hombre es digno de poder ser recibido por cuanto confiesa su pecado. Aleluya. ¿Sabe? Y de pronto, ese tipo de persona es más confiable que muchos. Amén. Pero ¿cómo si un hombre que cae en pecado, un hombre que se apartó de Dios? Sí, pero en realidad de pronto dentro de las congregaciones, hablemos del pueblo evangélico, de nosotros, de los cristianos, cada uno de nosotros, de pronto hay muchos que tienen diferentes tipos de prácticas incorrectas, pero las ocultan. Amén. Por lo tanto, alguien que camina con una vida oculta no es confiable. Es más confiable aquel que tiene la capacidad de reconocer su error. Y a pesar de que quizás pueda ser un pecado en el cual muchos le apunten con el dedo, pero es más confiable alguien que reconoce su error y se humilla. Amén. Porque todo aquel que es humillado será ensalzado. Aleluya. Por lo tanto, es algo que Dios aprueba, es algo que Dios dice que le agrada cuando el hombre se humilla, cuando el hombre reconoce, cuando el hombre se para y dice: yo he fallado a Dios, yo he pecado en contra de Dios, pero también quiero decir que estoy arrepentido. A eso Dios le agrada. Amén. Así es, mi Dios. A eso Dios le agrada incluso más de que alguien que diga: no, yo estoy aquí tantos años en el Evangelio y nunca he tenido una caída. Dios a ese lo ve como un arrogante. Si a la final lo único que lo ha tenido de pie ha sido la gracia de Dios. Y quizás, a lo mejor, quizás de pie podemos decir, porque de pronto muchos que se jactan, y se jactan quizás porque nadie lo ha visto en su actitud ni en su andanza. Pero Dios, que conoce todas las cosas, les conoce en la profundidad. Así es, mi Dios. Así es que es diferente cuando el creyente se involucra en una práctica de pecado. Y tenemos muchos ejemplos de prácticas de pecado, pero es muy distinto alguien que cometa una torpeza, un error, y que de pronto peque y que le duela, ¿me entiende? Amén. Y que le dolió en su corazón y que no lo volvió a hacer. Es muy diferente a aquel que lo hace y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo porque le gusta, y lo vuelve a hacer porque le gusta. Amén. Es como lo que decíamos la otra vez, hermano Oscar. ¿Se acuerda que yo le recordaba o le mencionaba las palabras de un predicador que decía: si caí en un pecado, se te puede tomar como por ignorancia. Si vuelves a caer en el mismo pecado, ya no fue ignorancia, sino que lo hiciste porque te gustó. Amén. Y si vuelves una tercera vez a hacer aquello mismo, significa que amáis aquello que estáis haciendo. Amén. Entonces, cada vez que de pronto se vuelve a reincidir, por decirlo así, en alguna práctica, cada vez que se hace, eso nos va hablando cada vez más de cuánto y de tan esclavo que puede estar una persona en cuanto a su pecado. Así es, mi hermano Rodrigo. Bueno, el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Pero no por eso nosotros, como decía mi hermano Rodrigo, no vamos a estar constantemente pecando y constantemente reconociéndole a Dios nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios nos llamó a sus caminos,
nosotros pasamos a ser una nueva criatura. Y que todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por lo tanto, bien dice la palabra claramente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Cuando Dios nos llama, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, como lo tomaba anteriormente mi hermano Rodrigo, y lo hemos tomado muchas veces, ponemos de ejemplo que cuando llega un espermatozoide, llega después de miles que salieron, y uno llegó, ¿cierto? Y comparamos a nosotros mismos, que de multitudes Dios nos llamó por misericordia. Así es. Amén. Y en ese momento Dios transformó nuestras vidas. En ese momento cambió nuestras vidas. Eso no significa, mi hermano amado, que nosotros no pecamos. Porque la palabra de Dios lo dice claramente. Que el que diga que no peca, hace mentiroso a aquel. Claro. Hace mentiroso a Dios. Amén. Porque estamos en un mundo de pecado, mi hermano amado. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo desguiño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aleluya. Nacimos en un mundo de pecado, mi hermano amado. Vamos en dirección a ello. Porque todos los días, mi hermano amado, son diferentes. Este día Dios nos dio por misericordia y tenemos que vivirlo como que fuera el último. Pero ojalá vivirlo en Cristo Jesús, no apartándose de Él. Porque el día de mañana no le pertenece ni a usted ni a mí, sino le pertenece a este Dios maravilloso. Y si Él tiene misericordia, mi hermano amado, abriremos nuestros ojos el día de mañana. Amén. Por lo tanto, aquí dice claramente, y no solamente porque peca, sino las condiciones que Dios nos pide como hijos de Dios. En el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Mire, con ese solo hecho de que usted no sea capaz de amar a su hermano, ya a mí en lo personal me está demostrando que usted no es hijo de Dios. Amén, porque Dios lo está diciendo. Yo se lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Y no porque yo lo vaya a condenarlo, lo vaya a juzgarlo, sino porque Dios me lo dice claramente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos enseña que cómo nosotros podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro semejante. Claro, ¿O no? tiene que estar ese amor. Incluso nosotros pudiéramos andar, por ejemplo, en lo que usted dice con respecto a amar. ¿En qué sabréis, no es cierto, el texto que hay que ver? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, Amén. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dos cosas, hacer justicia Amén. y amar al hermano. Gloria a Dios. Son cosas de las cuales por decir así, nos delatan de que somos hijos de Dios. Aleluya. En este caso, cuando hay alguien que manifiesta amor, precisamente yo quiero esto tocarlo, de que el amor no siempre se expresa o no siempre se tiene que dar de pronto de cómo la persona quiere que se lo den, Aleluya. sino que el amor
El amor se da en muchas formas, en muchas maneras distintas se puede expresar el amor. Recuerde que nosotros como padres no tan solamente expresamos el amor con nuestros hijos cuando tenemos que premiarlos, sino que cuando tenemos que corregirlos también expresamos el amor. Así es. El amor por no quererlos ver algún día perdidos, quizás lejos de poder ser lo que un día nosotros como padres visionamos, ¿me entiende? Por lo tanto, el amor se va expresando de diferentes formas. Ahora, ¿cómo yo también puedo expresar el amor con mi hermano? El amor con mi hermano no significa, por ejemplo, de que yo exprese mi amor con una fuerte dada de mano y un abrazo. Yo creo que eso es cordialidad, cordialidad, pero en sí el amor se expresa en otras formas. El amor se expresa de pronto cuando me duelo con aquel que está dolido. Amén. Esas son las cosas, los síntomas, por ejemplo, claros cuando hay un fruto en la vida de alguien, cuando esta persona se duele con la necesidad de su hermano, cuando no somos indiferentes, en este caso, incluso no solamente una necesidad económica de pronto, sino que de pronto una necesidad emocional, vemos de pronto una necesidad de poder ir a verlo a su casa, aquel hermano que de pronto uno considera, y no entrar en un sistema donde un sistema nos enseña a solamente saludarnos, vernos de pronto en un día de congregación. Amén. Sino que poder tener una vida en la cual nosotros aprendamos a conocer la voluntad de Dios y a conocer el verdadero amor que Cristo quiere que la iglesia tenga, que nosotros tengamos, y de la forma que lo podamos expresar de una forma correcta, salirle al camino a un hermano y decirle que lo que hace no está bien, también es amor. Amén. También es amor, por ejemplo, conversar de pronto con el hermano y de pronto ser alguien que le escuche y que el hermano pueda tener un momento en el cual pueda conversar y quizá manifestar su necesidad. También es amor. Amén. El dedicarle un tiempo a un hermano. También es amor, por ejemplo, suplir una necesidad económica. También es amor, por ejemplo, visitarle en su casa, a su familia, de pronto suplir la necesidad de un hijo del Amén. hermano. Aleluya. Esas cosas hablan bien, por ejemplo, y hablan de que hay un fruto. No tan solamente de pronto queremos expresar el amor cuando cantan "Dame la mano y mi hermano será". Entonces, esos son cosas que en realidad podemos decirlo así, que no expresan el amor. Así es. No lo expresan, porque si usted se da cuenta, en la misma realidad, viéndolo de un punto de vista matrimonial, por ejemplo, la mujer, que en este caso es el vaso frágil y es la más sensible, la mujer, para ella, expresarle el amor no significa que usted venga y le diga, no, yo te amo, te amo, te amo, te amo, y miles de te amo, pero sin duda que a la final en los hechos niegan ese amor porque Amén. quizás el hombre es infiel. Amén. Así es. Entonces, las palabras no dicen nada a las finales, sino que son los hechos los que terminan determinando, los que terminan hablando y diciendo verdaderamente quién es la persona. ¿Me entiendes? Entonces uno va viendo de que en todo esto es como el mismo patrón, es lo mismo, en donde si vamos a decir que tenemos amor, ese amor no lo tiene que decir nuestra boca, sino que nuestras acciones tienen que decir cuánto amor tenemos. Amén. Por lo tanto, el que es de Dios hace dos cosas. El que tiene la simiente de Dios, y la simiente significa la semilla, o sea que es engendrado por Dios, y que no tan solamente tiene una semilla, sino que es una potencial semilla que también puede engendrar. Amén. ¿Logra entender? Pablo a Timoteo, Vale. y Timoteo también fue formando, y así se van formando. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de formar, porque tienen la simiente de Cristo. Entonces, de algún modo nosotros tenemos que comprender que todo esto tiene muchas similitudes a las cosas que vamos viendo, que van pasando, las cosas que vamos observando con respecto a las mismas cosas que nos van sucediendo a nosotros. Uno se va dando cuenta que en el Evangelio también se van comparando con las cosas que nos pasan. Sí, amén. Amén. Entonces, yo creo que es poder estar atento a las cosas que van sucediendo para saber
lo que Dios nos está hablando con respecto a todas estas cosas. Y creo, hermano, que con respecto al amor es necesario que la iglesia, que nosotros aprendamos que el amor se expresa sin palabras. Yo puedo decirle a alguien te amo sin necesidad de abrir la boca. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Puedo ser alguien mudo, que ni siquiera en mi vida pueda tener la oportunidad de expresar la palabra te amo a alguien, pero los hechos de esa persona expresan más que 1000 palabras. Amén. ¿Me entiendes? Entonces es el amor que Cristo expresó. A veces, mi hermano Rodrigo, el amor llega muy de repente a los extremos. ¿Por qué se lo digo? Porque de repente uno, como seres humanos, estamos en este mundo y nos lleva a este mundo a pecar, ¿cierto? Y cuando uno ama no quiere dañar, ¿cierto? Yo le compartí antes, yo tengo un problema con mi esposita porque le mentí. Pero le mentí por ese sentido, porque ella me lo dice 2 o 3 veces, me lo ha dicho, ya vaya esto, otro. ¿Para qué le voy a decirle para dónde voy? Si ya sé lo que me va a decir. Si que para que no peleemos mejor no le digo, ¿cierto? Y ahí ya caigo en qué, en mentir y en dañar a mi esposa. ¿Se da cuenta? Y como usted decía, hablar de un vaso frágil. Es bien frágil la mujer porque le gusta a ella nomás y yo no nada, po. Le hace la misma y se enoja mucho más que uno de lo que uno se enoja. ¿Me entiende? A esos extremos yo le compartía también a mi hermano Rodrigo que mi esposita, bueno, tomó algo mío que a mí me gustaba y lo regaló. Y ahora porque yo regalé algo, ella se enojó, po. ¿Se da cuenta? Y eso es, pues, eso. Que por no hacerle daño uno no le dice las cosas para que no se altere, no, para que vamos a llegar a un conflicto, pero se llega al conflicto igual. ¿Se da cuenta? Y es por eso que uno puede amar, pero piensa que si no dice las cosas, si no, va a dañar. ¿Cierto? Y es todo lo contrario porque daña más, po. ¿Se da cuenta? Y eso no significa que uno no deje de amar a Dios, deje de hacer las cosas o la voluntad de Dios, sino que también uno se va a esos extremos de por no querer dañar, a la larga daña más. ¿Se da cuenta? Claro. Y a las finales uno sabe lo que termina entendiendo con respecto al amor en el matrimonio, de que esto es una escuela donde hay 2 personas que no se conocen. Amén. Donde a la larga en el proceso de vivir juntos se terminan conociendo. Aleluya. Entonces eso hace especial el matrimonio. Amén. De que en el tiempo puedan permanecer 2 personas muy distintas. Porque es una mentira eso de decir, de encontrar la media naranja. O de encontrar de pronto muchas mujeres se quejan de que es que no somos compatibles, dicen, es que no nos llevamos, somos muy diferentes. Y en realidad esa es la gracia del matrimonio. Aleluya. La gracia del matrimonio es que sean diferentes y en esas diferencias se perfeccionen. Aleluya. Uno puede hacer dar la vuelta larga y llevar años quizás tratando de querer ser compatible con el otro cónyuge, pero en realidad a mí el Señor me enseñó algo que siempre lo tengo presente, que uno en la vida tiene que aprender cuando se trata de la esposa, de que uno tiene que aprender a aceptar a la esposa que Dios le dio, incluso con las falencias que tiene, y aprender a sobrellevarla, porque no puede uno vivir toda una vida queriendo que quizás nuestra esposa, o bien usted su esposo, usted querer toda la vida cambiarle algo a esta persona. Creo que es necesario de que sobre todo los que tenemos a Cristo, que dejemos de que también la obra de Dios, la mano de Dios se meta en las vidas de nuestros matrimonios y que sea Dios quien vaya quitando lo que Él crea necesario Amén.
que sea quitado. Porque hay veces que los caracteres, y siempre todos los hombres tienen el mismo problema. Yo creo que, yo diría que nadie puede decir, no, yo tengo un muy buen carácter. Todos chocan ahí, Amén. lo que es el carácter. Amén. Si Así nosotros es mi Dios. preguntáramos, yo creo que muchos que están en sus casas dicen sí, o sea, ahí muchos decimos, no, si yo tengo un problema, ¿cuál es? No, es que en mi carácter. ¿Por qué? Porque hay muchos que son enojones, otros que se amurran, de pronto todavía puede quedar algún celoso por ahí, y así van apareciendo cosas, sucediendo cosas, pero en realidad el carácter es algo en lo cual Dios nos dio a cada uno de nosotros. Aleluya. Y creo que son cosas con las cuales tenemos que aprender a sobrellevar, siempre y cuando sean moderadas y no sean exageradas, ¿me entiendes? En este caso no de un enojo que vaya a llegar quizá a lo mejor al punto de no sé, pues de que se enojó y se fue y no llegó en 2 días, ¿me entiendes? No, esas son cosas incorrectas. Pero si alguien se enoja, ya se queda callado ahí, hasta que se le pase. Amén. Y después se le pasó y ya no hay problema. Entonces son cosas naturales del ser humano, son cosas que a todos nos pasan. De pronto muchos matrimonios miran al matrimonio del vecino, al matrimonio del hermano de allá, de los hermanos de acá, y como que todos los matrimonios fueran felices, menos ellos. Claro. Entonces, en realidad es un error porque todo matrimonio tiene su conflicto, tiene su problema, con la diferencia de que saben disimularlo, Amén. de que saben guardarlo, de que saben aguardar la apariencia mucho, pero en sí todos tienen diferencia, hablando desde clases sociales altas hasta clases sociales bajas. Amén. Incluso una de los mayores problemas con respecto al matrimonio es la parte monetaria. Amén. Es por las cuales más pleitos de pronto se forman en un hogar. Amén. Es por la parte monetaria, y sobre todo cuando está la ausencia de pronto, o se manifiesta una necesidad y no está la capacidad de poder cubrir esa necesidad. Así es, mi Dios. La esposa es algo que vela por sus hijos, está velando porque no falte nada, y de pronto si faltan esos recursos es como algo natural. Muchos dicen, no, es que esta mujer es interesada por la plata, y en realidad de pronto el hombre, muy difícil que pueda entender el corazón de la mujer, porque el corazón de la mujer por ejemplo no está preocupada de juntar dinero por querer decir algo así de que tenga en la cabeza, un auto metido en la cabeza. La mujer de por sí, cuando tiene familia, busca pensando todo en sus hijos. Amén. Dinero que tenga, pensándolo en sus hijos. Entonces son formas muy distintas de pensar, y ahí uno, llegando a lo que partimos diciendo, ahí uno ve el amor. Amén. El amor, cómo se expresa de diferentes formas: el amor de padre hacia un hijo, el amor de una madre hacia una hija, el amor de un esposo hacia una esposa, o el amor también de un hijo hacia sus mismos padres. Así es. Son diferentes tipos de amor que nosotros los podemos clasificar, pero que a las finales vemos de que son amores profundos. Así. Amores que, a pesar de pronto de los enojos, que a pesar de pronto de incluso de una mentira que pudiera existir de por medio, se perdonan. Aleluya. Que esa es la cualidad del amor, que el amor perdona, que el amor no guarda rencor. Aleluya. ¿Me entiendes? Que ahí vamos citando lo que la palabra nos dice. Aleluya. No se irrita, no se envanece, incluso no hace nada indebido. De pronto nosotros queremos hacer bien cuando guardamos cosas, como usted lo dice, pero de pronto nos damos cuenta que en vez de hacer algo bien, nos equivocamos más nomás, po. Amén. Pero son cosas de las cuales Dios nos muestra y nos dice, es como que Dios nos dice, viste, esta es la área en la que hay que aprender. Amén. Esta es la área en la que hay que perfeccionarse más, en la área, porque Dios no está con un palo como para poder decir, tú fallaste, pecaste y un latigazo, no, sino que Dios nos está enseñando. Dios está formándonos, Dios está diciéndonos, hijo, así no es, pero yo te voy a enseñar. O sea, el carácter de un padre. Nosotros se nos ha enseñado de pronto mucho y vemos un Dios muy castigador.
y vemos a un Dios como que una muy pequeña acción mala o de pronto un pecado que cometamos es como que inmediatamente el juicio de Dios y las copas de ira y los truenos se desatan sobre nuestra vida. Es como una cosa así, pero no es así, porque Dios es Padre. Amén. Y en esa paternidad que tiene Dios, Dios es cuidadoso de poder enseñar a sus hijos. Así es, mi Dios. Así es que el amor, Dios mismo nos enseña de qué forma. Él con su paciencia nos enseña también acerca de cómo el hombre también en el matrimonio debe de tener la paciencia para esperar a su esposa. Y a pesar de todo su error y falencia, como Cristo lo ha hecho hasta el día de hoy, amando a su esposa, a su iglesia, y a pesar de lo que es y de lo que resulte ser la iglesia, Él no la dejará, sino que cumplirá con lo que prometió. Amén. Gloria a Dios. Es bueno, mi hermano Rodrigo, escuchar cuando se habla del matrimonio, porque por la misericordia de Dios yo ya voy para los 25 años de matrimonio y aún tenemos falencias, pero la palabra de Dios nos enseña que cada día es diferente. Cada día, mi hermano amado, no es el mismo que viviste, sino que un nuevo día, el cual nosotros tenemos que aprender a vivirlo y caminarlo. Porque una gran verdad, mi hermano amado, que los caracteres de cada uno del ser humano es como un conflicto a sí mismo. Porque muchas veces, como yo les decía anteriormente, no quiero dañar, pero cometo errores por no querer dañar. Pero ¿por qué no quiero dañar? Porque amo, ¿cierto? Y como que se enciende un fuego, pero tremendo. Y da pena, mi hermano amado, da pena porque son 25 años y como que vieres la situación en el momento y como que no conocís que es la persona que está al lado tuyo, que ha vivido 25 años contigo y te das cuenta que una reacción, una actitud, un carácter floreciente, te das cuenta que no has conocido a la mujer que duerme a tu lado. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y eso, mi hermano amado, es para que nosotros aprendamos que sí es bonito el amor. Pero también nosotros tenemos que saber conllevar, como decía mi hermano amado, el matrimonio. En toda la instancia, mi hermano amado, en todo. No solamente en el hecho matinal, mi hermano amado, sino que en saber si mi esposa está mudando la guagua y están los platos sucios, lávalos. No esperéis que termine de mudar a la guagua y que vaya a lavar los platos. Porque dentro de eso, mi hermano amado, cuando nosotros cooperamos dentro de nuestro hogar, también hacemos sentir a nuestra mujer bien. O a nuestros hijos le estamos enseñando, con nuestra actitud le estamos enseñándole valores hermosos. Claro. Y eso conlleva a un amor verdadero, como decía mi hermano Rodrigo. Los amores son diferentes. El amor de pareja es un amor precioso, pero también el amor a los hijos, también el amor a los nietos. No hay diferencia, mi hermano amado. A veces queremos hacer diferencia de las cosas, de las situaciones, pero yo si le pregunto a mi hermano Rodrigo, ¿usted ama más a su esposa o a sus hijos? Claro, ese aspecto yo creo que son amores tan distintos que es como, a ver, ¿cómo uno pudiera expresar esto? No significa de que uno ame más a uno, es como que uno nunca se pone en ese caso a quién amo más, sino que son amores tan distintos que a la final el corazón no es que se tenga que separar o dividir como para poder amar allá y acá, sino que es como que con el mismo amor
que uno ama a una esposa, uno termina amando a los hijos, porque a la final es la esposa quien trae los hijos a la vida, Amén. ¿me entiendes? Por la voluntad de Dios, y en ella, y en esos hijos está parte de ella, está Amén. parte de uno. Exacto. Entonces es como que todo es un complemento en donde es solo un paquete, solo algo, solo Amén. una cosa, Gloria a Dios. una sola carne, por decir. Amén. Y, Claro. y esa es una gran verdad, pues, mi hermano amado, que no podemos dividir los amores. Pero igual, si usted lleva a la realidad estas cosas, igual tiene conflicto con eso. Igual tiene conflicto porque, claro, le dais más valor a tu hija que a mí. Claro, amáis más a tu hija que a mí. Yo hablo por mí porque yo tengo una hija que a la actualidad tiene 26 años, pero aún tengo el conflicto de que mi esposa me reclama que yo amo más a mi hija. ¿Me entiendes? Pero no es así. Yo amo a mi esposa porque ella concibió, como usted bien lo decía, mi hermano amado, concibió a mi hija del fruto de un amor. ¿Cómo yo voy a ser capaz de dividir las cosas? ¿O acaso Dios dividió las cosas? Y por eso nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un nuevo mandamiento os doy, dice, que los améis los unos a los otros. Por algo lo dice el Señor. Y por amor también nuestro Señor Jesucristo se despojó de toda su santidad y murió en el madero de la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Así es. Y ahí veo una enseñanza tan grande que no hizo decisión de personas, lo dice claramente la palabra del Señor. Él murió por el bueno y por el malo, por el justo y el injusto. No Así es así. fue. Claro que sí. En ningún momento hizo excepción. Él vino Amén, y gloria a entregó Dios. su vida. Por eso es que el Hijo de Dios es conocido en que ama, ¿ya? Amén. Y precisamente el amor yo no lo debo de practicar para demostrarle a nadie. O sea, yo no tengo por qué demostrarle a nadie que yo amo. No. Uno en la vida tiene que amar sin tener que demostrarle nada a nadie. Porque de pronto hay muchos que puedan aparecer en el camino y decir, pero muéstrame, si tú habláis de amor y tu amor. Entonces, uno tiene que tener la conciencia en paz para con Dios, porque nosotros, los hijos de Dios, no somos personas que tenemos que publicar lo que hacemos, ¿me entiendes? Porque una de las cosas que el Señor nos enseña a poder hacerlo sin necesidad, por ejemplo, de que si Dios me usa o si Dios permite que uno vaya y de pronto socorra la necesidad de alguien que está necesitado, no tengo por qué sacarme una foto con él y publicarla en Facebook, ¿me entiendes? Amén. Entonces, creo que el amor es algo lo cual el hombre se conforma con tan solamente ver que esa persona vio una respuesta de Dios con lo que él le llevó. Aleluya. Alguien que ama verdaderamente se conforma con eso, de decir, este hombre vio a Dios Amén. en esta acción. Por lo tanto, sembró más fe en ese hombre que quizás cuántas veces oró delante de Dios pidiéndole por su necesidad, y Dios usa a un hermano y este hermano va y suple esa necesidad y este hombre termina conociendo más a Dios. Amén. Así es. Por lo tanto, en eso se goza, en que su hermano, sació su necesidad, y lo otro es que termina también conociendo más a Dios. Pero no, la necesidad de ese hermano no la toma como ocasión, por ejemplo, este hermano que le ayuda como para poder saltar a la fama por causa de lo que hace, o como para poder mostrarle a otro lo que está haciendo. Por eso le digo que cuando nosotros vamos a amar, una de las cosas que Cristo nos enseña, y creo que algo principal, nosotros no tenemos nada que demostrarle a nadie. Amén. ¿Me entiende? Amén. Entonces lo hacemos en el secreto porque es de la forma que Cristo lo hizo. Incluso Gloria a Cristo, en los milagros que Él hacía, una vez que hacía sus milagros, Él trataba de desaparecer luego, esconderse, salir por ahí, cosa de que no se hiciera popular, si no era lo que Él buscaba. Hoy en día uno ve que de pronto se hace un milagro y se sacan fotos con el enfermo y las publican. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere? ¿Qué se quiere lograr con eso? Porque aprendamos de Cristo, si no tenemos otro ejemplo. Aprendamos de Cristo y veamos cómo Cristo lo hizo.
yo estoy seguro que si Cristo hubiese estado en estos tiempos y hubiese estado en los medios y las redes sociales y la televisión, Cristo no hubiese optado por ninguno de esos medios, Aleluya. sino que Cristo hubiese optado por vivir una vida tal cual como la vivió, Amén. en el anonimato, en el secreto, y que Dios se encargara de exaltar su nombre y de honrar su nombre y de dar a conocer su nombre, Gloria. pero nunca Él por sus publicaciones y por por sus palabras escritas por un messenger, por un chat. Uno no dice que esté mal, podemos publicar, hablar la palabra de Dios, podemos de pronto compartir una foto de familiar, la familia, de pronto no se peca en aquellas cosas, pero sí creo que tenemos que conocernos, Amén. conocer nuestro corazón, conocer qué es lo que nos pasa cuando queremos publicar una foto, qué queremos mostrar cuando nos sacamos fotos, quiénes queremos que nos vean. Entonces, en la intención del corazón está el problema. Gracias. Ahí en donde radica lo malo. Por eso es que a forma de pensar, como uno ha ido aprendiendo en el tiempo de lo que la palabra me enseña, yo creo que la mayor bestia, o en este caso que nosotros podemos tener, de quien más nos tenemos que cuidar, es de nosotros, Amén. de nosotros mismos, Aleluya. porque es como un gigante, esta carne que si yo no la logro dominar, dejo que el pensamiento sea el que me lleve a actuar. Amén. Y de pronto ese pensamiento lo único que quiere es, por ejemplo, actuar de una forma camuflada Aleluya. para poder conseguir algo mediante lo que estoy haciendo. Poniendo ejemplo, por ejemplo, de pronto alguien que sea casado puede publicar fotos en Facebook porque de pronto le gusta que se las comente alguna hermana o alguna persona que anda por ahí y le gusta que se las comente. Ah, Entonces, y viene esta persona y se las comenta, oiga, que se ve bien aquí y allá. Entonces, a las finales, su foto termina viendo una intención, ¿me entiende? En que a las finales Dios sabe que detrás de todo esto que se hace hay un interés de poder conquistar, de poder a lo mejor llegar a una persona, y Dios sabe que esta persona ya se entregó a una mente de pecado, a una mente en poder actuar, que solamente falta la ocasión, el momento para poder concretar y hacer el pecado, llegar hasta un punto de pecado. Entonces, si nosotros no dominamos este gigante que tenemos dentro, que se levanta y que de pronto quiere gobernar desde adentro, quiere gobernar de pronto estos pensamientos y vivir de una vida así como de doble cara, de doble careta, si nosotros este gigante no lo vencemos, yo le digo que el día de mañana terminará venciendo a muchos. Amén. Así es. Una vez lo dijo un pastor, que unas palabras muy importantes, que dijo: David, pudo vencer a Goliat, pudo vencer al oso y al león, pero no venció al gigante que tenía en su corazón, Aleluya. el cual lo redujo a un bocado de pan. Amén. Así es, mi Dios. Es una gran verdad, mi hermano amado, lo que usted habla y enseña a través de estos medios de comunicación, porque yo sé que hay muchos que están escuchando. Hay muchos que de repente estos temas que Dios nos permite tomar les llega tan profundo que son incapaces de quizás poder comunicarse con nosotros y compartir con nosotros, porque toman un temor, el que dirán. Muchas veces lo que conversamos, lo que compartimos, les llega tan a fondo, que se hallan. Y eso, mi hermano amado, yo creo que es más doliente, duele más de no desahogarse en el momento y de guardárselo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque dice que ni un corazón triste
puede alabar a Dios. Y eso es una gran verdad. De repente estamos tan metidos en nosotros mismos, tan encerrados en nosotros mismos, que no somos capaces de reconocer que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas, que quiere rescatarnos de donde nosotros creemos estar seguros, pero no estamos seguros, porque es lo único, y yo se lo puedo asegurárselo, mi hermano amado, que es el único camino que podemos estar seguros es en Cristo Jesús. Amén. Su palabra le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, decía nuestro Señor Jesucristo. Claro. Por lo tanto, mi hermano amado, si tú te encuentras en este conflicto, si tú te encuentras en estas instancias de la vida, no dudes de conversar con papá. Arrodíllate, cierra tus ojos y habla con tu Padre que está en los cielos, como que estuvieras hablando con tu Padre natural, o con tu hermano, con tu madre, liberadamente. Y despójate de esa carga, despójate de ese pesar que quizás lo traes de hace mucho tiempo. Quizás fuiste maltratada, quizás violentada sexualmente, quizás en tu vida fuiste drogadicto y eso aún te está atormentando, fuiste alcohólico y aún te está atormentando. Déjalo llevar, deja que Dios te lleve eso. Dice: echa tu carga que yo te la llevaré. Por lo tanto, mi hermano amado, tú que estás detrás de estos micrófonos, habla con Dios, entrégale a Dios, porque Dios está con los brazos prestos a abrazarte, a recibirte y a decirte que Él te ama y que el único que puede cambiar el corazón de piedra, dice la palabra, es Dios, porque te lo puede convertírtelo en un corazón de carne. Así que, mi hermano amado, te dejamos cordialmente invitados en estos minutos que nos quedan media hora y minutos, para que compartamos, para que podamos compartir esta palabra maravillosa. Mira, te hablamos y estamos en estos medios de comunicación no solamente por ser visto o por caerte bien a ti, no, mi hermano amado, sino porque te amamos en Cristo Jesús. Porque yo creo que muchos se preguntarán: bueno, los hermanos no tienen nada que hacer. Porque deje de decirle que a mí me gustaría estar en la casita disfrutando con mi esposa. Y yo creo que mi hermano Rodrigo también. Pero la comisión que Dios nos dio, nosotros tenemos que cumplirla. Aleluya. Y esto no significa que es fácil, mi hermano amado, si Dios no nos dijo que el camino que Él nos mostraba iba a ser de plenitud, de rosa, sino que todo lo contrario, que iba a ser un camino angosto donde íbamos a tener pedregales, donde íbamos a tener espinas, mi hermano amado, donde íbamos a tener tropiezos. Pero deje decirle que al final vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Y en eso estamos, mi hermano amado. Como estábamos tomando el tema del matrimonio, sí, no le podemos negarle, mi hermano amado, que nuestra esposa, por lo menos mi esposita, se siente molesta cuando yo vengo para estos lugares y hasta ahora. Se siente molesta. ¿Por qué? Porque ella también quiere estar con uno. Pero papá me dijo, y me lo dice en su palabra, que lo ame a Él sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, que amemos a Dios. Porque si mi esposita se enoja, Dios le tendrá que darle la calma, la paz, la tranquilidad y la comprensión sobre todo. Amén. Aleluya. Por lo tanto, mi hermano amado, le amamos en Cristo Jesús, y por eso no queremos serle molestos, sino todo lo contrario, queremos que usted se sienta bien con nosotros con usted, y que nos vea como su hermano en Cristo, o nos vea como su amigo, o simplemente como alguien que tú no conoces, pero te gusta escuchar. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. No solamente es el amor en quienes
se manifiesta, ¿no es cierto?, la simiente de Dios. Amén. Gloria a Dios. El amor en aquellos que son hijos de Dios. Uno cuando habla de simiente, de la naturaleza, de la semilla, incluso cuando uno dice simiente puede decir hasta el espermatozoide, que en este caso se llevan los genes. Amén. O sea, podemos decir libremente de que nosotros tenemos la simiente, o sea, tenemos en nuestras vidas el ADN de Dios. Amén. El ADN, por lo tanto, no se puede, por ejemplo, si nosotros tenemos esa sangre en nuestras vidas que fue derramada, que nos hizo nacer de nuevo, que en el pecado todo hombre muere, y por cuanto el hombre muere, cuando Cristo viene y la gracia de Dios se derrama sobre la vida del hombre, el hombre nace, pero no nace para el pecado, sino que nace para Cristo, nace Amén. para Dios. Aleluya. Por lo tanto, ese hombre que nace con esa simiente, que es la simiente de Cristo. Aleluya. Por lo tanto, no puede practicar el pecado, porque la simiente que está en él no se lo permite. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es alguien que no comparte ni tampoco tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, Él aborrece el pecado. Amén. Así es. Entonces, de algún modo, esa simiente también está en nuestras vidas. Estamos en un cuerpo de carne que probablemente nos vamos a equivocar muchas veces, pero de una cosa estoy seguro, que nunca vamos a amar el pecado Amén. Así es. y que tampoco nunca lo vamos a aceptar en nuestras vidas como algo que va a ser bienvenido, sino que al contrario, algo que no queremos y que ojalá esté muy lejos de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así es, Padre. Creo que esas son las cosas que marcan la diferencia entre un hijo de Dios, y no tan solamente esto, y no tan solamente el que ame, sino que también lo primero que dice antes de amar, practicar la justicia. Amén. Así es. Justicia, practicar la justicia no tan solamente es que una persona haga justicia con respecto a que alguien pueda torcer la palabra y él quiera, en este caso, salir a la defensa de la palabra de Dios, sino que hay muchas formas de poder practicar la justicia de Dios. Amén. Así es. La justicia de Dios se practica también en el aspecto en que si tengo que de pronto acercarme a un hermano a reprender su conducta, también la justicia de Dios se manifiesta ahí. También la justicia de Dios se manifiesta en cuando veo una injusticia y al verla el Señor me permite poder tener una palabra para poder reprender esa injusticia. Amén. Así es. Porque el Señor es alguien que aborrece la injusticia, es alguien que en este caso castiga a aquellos que son injustos. Así es. Por lo tanto, la simiente de Dios es esta, en que al hombre le enseña la justicia y le enseña a amar. Amén. Dos cosas esenciales de Dios, las cuales se las transmite al hombre en su ADN. Amén. ¿Entiende? Sí. Que las debemos de tener, porque incluso dice, en estos conoceréis a los hijos de Dios, y también conoceréis a los hijos del diablo. Por lo tanto, nadie que es del diablo puede pasar a ser de Dios, y nadie que es de Dios puede pasar a ser del diablo. Amén. Por lo tanto, eso es algo que todo creyente tiene que tener claro. Amén. Por lo tanto, los frutos que damos hablan de quién somos. Aleluya. Así que vamos a ir a otra alabanza antes de terminar el programa. Le vamos a pedir a nuestro hermano Pablo, que está en los controles. Vamos a ir a una alabanza, querido hermano, usted que está en sintonía. Nos queda tiempo todavía, recuerde que no nos vamos de sintonía, sino que solamente vamos a una alabanza, y le invitamos a que permanezca con nosotros porque vamos a un corte, ¿no es cierto? Y ya volvemos, estamos de vuelta en unos instantes, así que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a
veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgenos, Dios. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar
desvanecido en mi dolor. En algún momento Él me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido. Estamos de vuelta, hermanos, su programa de Regreso a la Fuente. Ha sido una noche bien especial, ¿no es cierto? Tocando estos temas tan importantes que nos hacen bien poder volver a leer, volver a tomarlos y no quedar como de pronto pudiera decir alguien, no, si ya leí eso, sino que entender de que la palabra de Dios siempre nos tiene que decir algo, a pesar de que podamos leer un texto muchas veces, sino que ese texto cuando tenemos hambre y necesidad de Dios siempre nos va a hablar y nos va a decir algo con respecto a su palabra. Así es que, hermanos, es importante de que se manifieste, ¿no es cierto?, en nosotros, por intermedio de los frutos, podamos comprender lo que somos. Para que de esa forma cada uno de nosotros podamos tener confianza en lo que ya somos. Como lo decíamos delante, nadie puede cambiar lo que ya somos. Dígame una cosa, usted que está en su casa, ¿alguien puede cambiar de que usted sea hijo de su padre? ¿O alguien puede cambiar de que usted sea hijo o hija de su madre? No, porque tiene una madre y tiene un padre, los cuales ya nadie puede evitar aquello que ya se trajo a la vida. No se puede devolver, ¿me entiende? Tampoco se le puede cambiar el gene, no se le puede cambiar el ADN que lleva dentro y decir, no, ahora este es tu padre. No me imagino yo a un padre diciéndole a su hijo, te portaste mal, te equivocaste, fallaste, ahora ya no eres mi hijo, ahora eres hijo del vecino. Es como decir lo mismo cuando de pronto alguien que es hijo de Dios cae, un hermano falla, no, así es un hijo del diablo, dicen algunos. Y términos así tan despectivos, de los cuales Dios es serio. Yo tengo la imagen de un Dios serio, de un Dios que cuando toma una determinación la toma conociéndolo todo. O sea, mire, cuando nosotros vemos un Dios que se equivoca, estamos diciendo de que conocemos un Dios limitado, un Dios que no ve más allá, un Dios que no conoce lo que va a pasar, porque llega al punto en donde toma una determinación y se equivoca. Por lo tanto, significa eso. Pero cuando nosotros vemos a ese Dios soberano, todopoderoso, altísimo, sublime, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, nos damos cuenta de que este Dios puede avanzar 30, 40 años en la vida de un hombre para poder mirarlo. Hoy Dios quizá a la edad de 33 años me está observando y Dios dice, voy a avanzar 30 años más para mirar a Rodrigo. Y Dios avanza 30 años más y me mira, me ve. A ver mi estado,
Dios puede avanzar y avanzar y quizás llega al punto en donde puede llegar hasta el momento en el lecho de mi muerte y ahí mirarme. Y quizás Él puede decir, este fue fiel, este murió creyendo. Por lo tanto, Dios conoce hasta el último suspiro del hombre. Un Dios que cuando toma una determinación no se equivoca. Amén. Por eso es que nosotros podemos decir con libertad de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios serio, un Dios que cuando me dijo, tú eres mi hijo, cuando recibí el perdón de los pecados, cuando sentí en mi vida cómo Cristo me dio su gracia y perdonó mis pecados, eso me tiene que decir de que ya nunca más en la vida volveré a tener otro Señor. Amén. Así es. Amén. Amén. Gran verdad. Eso es. Hermano amado. Como usted decía, si Él nos llamó para grandes cosas. Incluso me acordé del texto, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Aleluya. Su Nadie. alma lo deseó y lo hizo. Y lo hizo, hermano. Él es Dios. Amén. Quería compartir esto también, que aquí nos pone un ejemplo. Nuestro Señor a través de su palabra nos dice, voy a leer del versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire a lo que nos compara, lo que llegamos a hacer nosotros, la comparación que hace nuestro Señor, nos llama homicida, porque no amamos a nuestros hermanos. Aleluya. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aleluya. Y qué difícil es. Pero a Cristo no le costó nada de ofrecer su vida por nosotros. ¿Por qué a nosotros se nos hace tan difícil amar a nuestros hermanos? Porque muchos decimos de labio que los amamos. Claro, es que sabe, y buen punto, hermano Oscar, porque yo creo que uno de los mayores problemas es que nosotros nunca nos aceptamos como somos. Amén, Siempre tenemos una expectativa o hacemos demanda a los hermanos, como para que es como que nosotros en nuestra mente los vemos de un porte, una estatura, y de pronto no tienen ese porte y no tienen esa estatura, y nosotros, por ejemplo, nos defraudamos, nos desilusionamos de pronto de algunas conductas de algunos hermanos, pero nosotros no hemos aprendido, por ejemplo, a aceptar a los hermanos como son. Amén. y poder en el camino, a medida de que vamos viendo la obra de Dios en el camino, cómo Dios va pasando el tiempo y la obra de Dios se va perfeccionando en la vida de alguien. Porque a mí una vez se me dijo, y unas palabras las cuales yo siempre las recuerdo, que las compartió un hermano, las compartió un anciano, y dijo, cuando te divides con un hermano, dijo, no tienes ningún problema, dijo. Pero ¿por qué no lo haces así con tu esposa?, dijo. Aleluya. Cuando tienes conflicto, ¿por qué no te separas de ella? Amén. Y te es fácil separarte de tu hermano. Gloria a Dios. Entonces es una verdad, Amén. es una verdad. Y eso, ¿sabe lo que deja en evidencia? De que nosotros, el amor que tenemos con una esposa, el amor que tenemos de pronto con algunas personas que tenemos más cercanas, precisamente no es el mismo amor que tenemos por un hermano. Entonces, amor es esto también, en no dividirme con mi hermano. Amén. A pesar de sus torpezas y a pesar de sus errores, tengo que permanecer fiel no a sus errores,
sino que fiel en creer de que aquel que comenzó la obra en ese hermano, que a pesar de las cosas que aún le faltan, el Señor las terminará. Amén. Y eso es bueno, hermano, ojalá todos pudiéramos verlo así, y creo que nos ahorraríamos pero bastantes problemas y no estaría la iglesia tan dividida. Sería bonito, mi hermano Rodrigo, que se pensara de esa forma y se hiciera de esa forma. Pero el corazón del hombre es muy engañoso. Lo dice la palabra. Porque a la verdad, mi hermano amado, a nosotros se lo hace muy difícil. Porque vemos la parte quizás de uno, y uno quizás Dios conoce el corazón de cada uno. Amén. Pero habemos, yo creo, personas que tratamos de darlo todo. Pero también nos encontramos con hermanos que se aprovechan de las circunstancias. Porque sabe que yo tengo que amarlo. Y si lo jodí ahora, mañana lo voy a joderlo de nuevo. Aleluya. Claro, es ¿Me que, entiendes? Y tengo que aceptarlo así, po. sí, pero ¿Me entiendes? claro, es lo que pasa que también la palabra dice que hay carnales. Entonces, Amén. el carnal es alguien que también tenemos que aprender que está puesto ahí, y la palabra no nos dice que tenemos que, en este caso, expulsarlo, sacarlo, No, sino que no, el carnal todo es lo alguien que contrario. está ahí donde en algún momento Dios puede tener misericordia de él, Sí. pero sirve mucho para que el que es de Dios se perfeccione en lo que hace. Amén. Entonces, es como decir, a ver, es como decir, es una herramienta en medio del taller, Aleluya. la cual Dios también ocupa para formarme a mí. Amén, amén. ¿Me entiendes? Y es así la vida del creyente, en donde si uno no la ve así, uno ve a los hermanos y dice, chuta, estos hermanos, y uno le ve las intenciones de pronto y Sí, sabe sí, que con las intenciones con las que se acercan y todo un asunto, y ahí en donde el Señor también ve quién soy yo, Amén. porque ve que mi intención no es como la de él, y a pesar de que uno sabe de pronto de que alguien lo está engañando, uno tiene una buena actitud. Entonces Dios dice, aquí está mi hijo. ¿Me entiende o no? Sí, Porque amén. Cristo aún así también estando con Judas, sabiendo el proceder que Judas iba a tener con respecto a él para poder entregarle, él se deja llevar por todo el acontecimiento que estaba sucediendo, sabiendo lo que iba a acontecer. Amén. Entonces Cristo también tuvo una actitud que, a pesar de lo que vio, no se contaminó con la actitud de Judas. ¿Se da cuenta? No se contaminó con esa actitud, sino que entendía de que era necesario, de que tenía que suceder. Entonces, a nosotros nos falta eso, de que de pronto esas cosas que nos pasan quizás fueron necesarias. No lo vamos a entender hasta el día en que el Señor venga, y quizás cuando Él venga diga, mira, todo esto que te pasó, todo esto de fraude y tantas cosas que pudiste vivir en la vida, fueron necesarios, porque de esa forma yo te formé, de esa forma yo hice que en tu vida maduraran cosas las cuales no hubiese sido posible si no te hubiesen pasado estas cosas en tu vida. Entonces, para poder uno llegar a comprender eso, solamente Dios tiene que ponerse a nuestro lado y decirnos. Y ahí podríamos decir, ah, sí, verdad, Señor, pero cómo no pensé, perdóname. Pero nosotros creamos a lo que Dios está haciendo. Si creemos que Dios es nuestro Padre, creamos que Él nos está perfeccionando, y cuando Dios perfecciona a alguien, Él va a tomar todo lo que tenga a la mano. Todo a Dios le sirve para poder usarlo a favor de nosotros. Amén. Amén. También hay una enseñanza también de la palabra que nos dice que es más fácil amar a aquel que te ama Claro. que al que te hace daño. Pero la palabra de Dios dice bien claro, pero a eso te llama. A que amaras a tu enemigo, al que te vituperió, al que te dañó, al que habló mal de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Y difícil, pero con Cristo todo es posible. es posible. Así es. Por lo tanto, mi hermano amado, miremos siempre el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. No hay otro camino, no hay un amigo más fiel que nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor amigo. Amén. Así que mi hermano amado, ya nos estamos despidiendo, dándole gracias a nuestro Señor por esta oportunidad que nos ha dado, y sé que también le ha dado a usted. Por lo tanto, mire solamente a aquel que te llamó, Así es. a aquel que te sacó de las tinieblas, a aquel que dio su sangre preciosa por ti y por mí. No lo ignoremos,
no lo pisoteemos más, mi hermano amado, esa sangre preciosa, porque no fue derramada inútilmente. Amén. Así que Dios le ama, Dios siempre va a estar con usted. Por lo tanto, le doy las más ricas bendiciones a través de estos medios de comunicación, a usted, a su familia, a sus parientes y a todos aquellos que nos escuchan, como de Chile, como en el extranjero. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos amados. Estamos para servirles, su hermano Rodrigo, su hermano Oscar y mi hermano Carlos Contreras, que hoy día no se presentó, pero ya le vamos a tirarle la oreja. Así que Dios les bendiga, mis hermanos amados. Me despido, no sin antes saludar a mi esposita. Sé que está enojadita, pero dice la palabra, mamita, dice la palabra claramente, que no se esconda el sol en tu enojo. Aleluya, para mejorar. Gloria a Dios. Sé que Dios te bendiga, mamita. Sé que te fallé, pero el Señor también lo sabe, así que me va a tirarme la oreja. Amén. y también a mi hija, que de repente le mando los videos, así que voy a mandarle hartos saludos a mi hijita. Que Dios le bendiga grandemente y la paz de Cristo more por siempre en sus corazones, mi hermano. Amén. Igual me despido. Un saludo a todos los hermanos en la fe que han podido estar en sintonía, independientemente del letrerito que pueda tener alguno. Creo que todo aquel que está en la práctica de aquello que hemos conversado es hijo de Dios. Amén. Aleluya. Así es que Dios les bendiga, hermanos. También saludo a la familia, a mi esposa, a mi hija Ivania, que probablemente estaba escuchando, y si no, escucha mañana. Amén. Gloria a Dios. Así es que le mando un saludo a mi hija, que la quiero mucho, la amo, a mi esposa, a mis muchachos que van creciendo ya, y creo que Dios me ha dotado de una muy buena familia. Amén. Aleluya. Así es que nada, pues agradecido de Dios, y también les bendigo a ustedes que han estado en sintonía, y terminar con esta palabra que dice que el bien y la misericordia nos seguirán. Escuche, usted no lo buscará, usted no la buscará, sino que dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Amén. Así es que ese bien y esa misericordia están en su vida y le seguirán no tan solamente hasta el momento de la tumba, sino que nos llevará hasta más allá de la muerte, Amén. hasta estar con Cristo. Así es que ese es el bien y la misericordia que nadie la puede quitar, y nadie puede hacer que nos deje de seguir, por cuanto la gracia no alcanzó y la salvación pertenece a Dios, y Él ha querido darla a los que Él ha querido. Así es que, querido hermano, viva confiado, viva creyendo esta preciosa gracia que se nos dio. Así es que nos despedimos. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor. A su gloria eterna. Vamos, digámoslo fuerte. Perfecciones, pues perfecciones.